Hola, buenos días. Quiero saber si se está escuchando bien mi voz y si se puede observar la diapositiva en estos momentos. Se puede ver y se puede observar. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a empezar con la semana número 5. No, la semana número 3. Disculpe, la semana número 3. El tema a tratar es razones trigonométricas de ángulos en posición normal y el segundo tema es reducción al primer cuadrante. A ver. El contenido de la clase del día de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a hablar lo que son ángulo en posición normal, las razones trigonométricas para ángulos en posición normal, razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, razones trigonométricas de ángulos negativos, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes y por último, ángulos coterminales. Esto de acá es el tema de la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar lo que es reducción al primer cuadrante, ángulos positivos menores a una vuelta y ángulos positivos mayores a una vuelta. La reducción para estos tipos de ángulos. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces rápidamente con la primera parte que vendría a ser ángulos en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Mire, primero recordar lo que es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un tipo así, ¿no? Acá tengo dos rectas que se intersectan perpendicularmente en un punto O, por ejemplo así. Este de acá vendría a ser el eje X. Este de aquí, vamos a colocar así. Este de aquí es el eje X y acá se encuentra el eje Y. Este de acá es un plano cartesiano, ¿está bien? Entonces, también recordar que era un ángulo en posición, un ángulo trigonométrico, por lo menos sus elementos. Uno de los elementos de un ángulo trigonométrico era su lado inicial, Entonces, este ladito lo voy a hacer rotar por medio de este punto que sería el vértice, este O, vértice, y tiene su lado final. Su lado final sería un tipo así. Este de acá es el lado final. La abertura que se genera, por ejemplo, esta abertura, se genera un ángulo girado, en este caso en sentido horario, antihorario, por ejemplo, el ángulo alfa. Este de acá es un ángulo trigonométrico donde sus elementos son lado inicial, vértice y lado final. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo trigonométrico que tiene su vértice, o sea, este puntito de acá, lo va a tener en el origen de un sistema coordenado rectangular. O sea, el vértice del ángulo en posición normal siempre va a estar en el origen de coordenadas, o sea, en este puntito de acá. Ahí va a estar, en este va a ser el vértice. Ahora, su lado inicial va a estar en el semieje positivo de OX. En esta forma sería en el eje positivo de las X. El lado positivo estaría en este ladito de acá. Este es el lado positivo. Este de acá es el eje positivo. Acá está lo positivo. En este lado está positivo. En este lado es la parte negativa. Aquí siempre va a estar el lado inicial. Su lado final en cualquier cuadrante o semieje, por ejemplo. Yo lo puedo dibujar así. Ahí está. Este de acá sería su lado final. La apertura que se generó, lo voy a denotar con alfa. Este de acá es un ángulo girado un ángulo en posición normal, girado en sentido antihorario. Entonces, alfa es un ángulo en posición normal. A ver, acá lo voy a recalcar esta parte de aquí. Aquí está, este de acá es el eje positivo y acá está el eje negativo, la parte negativa. ¿No? Acá en el Y, esta parte es la parte positiva y en la parte de abajo es la parte negativa. Listo. Ahora, como usted puede observar, aquí son para cualquier cuadrante o semieje. El siguiente punto es el siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí y vamos a pensar así.
Vamos a pensar de esta manera. Ángulos cuadrantales. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Es un ángulo en posición normal cuyo lado final coincide con el eje del sistema de coordenadas rectangulares y son denominados ángulos cuadrantales. Por ejemplo, aquí voy a dibujar yo un ángulo cuadrantal. Acá está su lado inicial, acá está el vértice y acá va a estar su lado final. El lado final tiene que estar en cualquiera de los ejes. Puede estar en el eje positivo de las Y, en el eje negativo de las X, en el eje negativo de la Y o en el eje positivo de las X. Por ejemplo, este de acá es un ángulo cuadrantal de 90 grados. Otro ejemplo, este tipo de acá. Acá está mi lado inicial, entonces lo voy a girar así. Este de acá es un ángulo cuadrantal de 270 grados, donde el lado final se encuentra en el semieje Y negativo. ¿Ya? En el semieje negativo, la parte negativa de Y. Estos son ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales van a ser ángulos en posición normal, donde su lado final coincide con cualquier parte de las ejes, cualquier eje, ¿no? Cualquier semieje. Puede ser este tipo, puede ser así, o también puede ser de esta manera. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo defino yo las razones trigonométricas para dicho ángulo? Entonces vamos a comenzar acá. Mire. Dice, sea un punto P. A ver, mire, debe recordar lo siguiente. Mire, recordamos así. Acá está el plano cartesiano, ¿no? Este es el plano cartesiano. Este es el eje X y el eje Y. A este eje X le vamos a llamar eje de abscisa. Este de acá va a ser eje de abscisa. 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 Y este de acá es eje de ordenadas. Esos son los nombres que se le da. Eje de ordenadas. Ya, mire. Un punto en dicho plano se representa de esta manera. Por ejemplo, este puntito de acá se representa por medio de coordenadas, o sea, por medio de un par ordenado. Digamos que el par ordenado va a ser de esta forma. Este va a ser el punto X y el punto Y. Un punto acá puede tener las coordenadas A, B. Un punto acá puede ser así, ¿no? Acá puede ser M, N. Entonces, todo punto en el plano cartesiano se puede escribir como coordenaditas, como un par ordenado de primera entrada X, entrada Y, donde la primera entrada le corresponde al eje X y la segunda entrada le corresponde al eje Y. Véalo así, ¿no? Es como si este tipo lo bajaras así. Y acá sería el valor de X. Este tipo lo proyectas así y acá estaría el eje Y. Ya, se vería así. Se puede hacer con cualquier par ordenado. Por ejemplo, acá también él baja. La primera coordenada bajaría aquí. Y la segunda coordenada bajaría en esta posición de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se definen las razones trigonométricas para ángulos en posición normal. En primer lugar, sea P un punto diferente de las coordenadas 0,0. Alfa un ángulo en posición normal. Entonces vamos a definir estas razones. Miren, acá voy a colocar un ángulo en posición normal. Acá está su lado inicial, acá está su lado final y acá está el ángulo que genera. A este ángulo le voy a llamar alfa. Entonces, ¿cómo definir una razón trigonométrica? Entonces, del lado final, de este lado final, usted va a escoger un punto. Por ejemplo, yo puedo escoger este puntito. Como lo acabo de dibujar acá, mencionar aquí, cada puntito se presenta por medio de coordenaditas. Por ejemplo, esta coordenada X, Y, donde la primera coordenada se le va a llamar, por ejemplo, esta primera coordenada se le llama axisa del ángulo alfa. ¿Por qué es axisa? Porque este de acá lo puedo proyectar al eje de las axisas. Ahí está. Él es el X. A la segunda componente, se le va a llamar ordenada del ángulo alfa.
Y este de acá lo puedo proyectar al eje Y. Ahí está. Como lo que acabo de escribir acá. ¿Sí? Listo. Ahora, la longitud de este elemento desde el punto P, la distancia del punto P hacia el origen, o sea, esta distancia de acá, yo lo voy a denotar con R. Ese va a ser el radio vector. Ahora, ¿cómo hallar el radio vector? El radio vector se calcula de esta manera, como la raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. Y claramente el radio vector es un número positivo. ¿Sí? A grosso modo, si usted puede observar, este radio vector, que es la distancia de este tipo, se parece mucho al teorema de Pitágoras. En cierta forma, a grosso modo se estaría rescatando dicho teorema. Definamos acá las razones trigonométricas. Por ejemplo, la primera razón sería la razón seno. El seno de alfa se define como ordenada, o sea, este valor ordenada sobre el radio vector. El coseno del ángulo alfa se define como abscisa, o sea, la primera componente, sobre el radio vector. La tangente es ordenada sobre abscisa, es decir, segunda componente entre primera componente. Cotangente de alfa, eso es abscisa sobre ordenada. Eso quiere decir abscisa, primera componente sobre segunda componente. Secante de alfa es radio vector sobre la abscisa. Eso quiere decir el valor de R sobre la primera componente. Cosecante de alfa, radio vector sobre ordenada. Eso quiere decir el valor de R sobre la ordenada, sobre la segunda componente. Muy bien. Vamos a poner acá un ejemplo de cómo hallar este tipo de cosas. Ejemplo. Pueden tomar una captura de pantalla aquí. Ya. Comencemos acá. Profesor, una Dígame. pregunta. ¿Por qué pone ordenada red vector si eso ya es en general, ¿no? O sea, si sabemos ya. Espérense, ¿puede levantar su voz un poquito más? No se le Ah, sí, entiende un sí. poco. ¿Ahora sí me escucha? Sí, se escucha bien, sí, mejor. La cosa es, ¿por qué pone ordenada de red vector si solo con I y R ya se haya todo? O eso es como una teoría. ¿Por qué yo tomo ordenadas sobre radio vector así? ¿Por Ajá. qué tomo esto? No, sí, ¿por qué lo pone ahí? Esa es mi pregunta. Ah, ya, ya. O sea, ¿por qué yo defino ordenada, Ajá. radio vector, No, abscisa, radio vector? eso sí entendí. O sea, me refiero porque, o sea, no, es como una forma de teoría, ¿no? Que lo pone, pero sí sería más Claro. reducido ahí y R. Ah, ya, mire. Veámoslo así. ¿Ya? A ver, mire. Mire, lo vamos a dibujar así. Mire. Este lado de aquí, este de acá es el ángulo alfa. ¿Está bien? Alfa. Yo voy a escoger un punto, un par ordenado acá. Digamos que escojo este par ordenado aquí. El par ordenado tiene las coordenadas x, y. ¿Está bien? X, y. Ahora, yo puedo trazar acá, a grosso modo, esta distancia es así. Esta distancia así. Esta distancia de acá. Bueno, aunque mejor lo puedo hacer. A ver, la idea sería así, miren. La idea para generar esto se vería más que todo de esta manera. Esta de acá. Vamos a repetirlo así. Para que sea mejor, mucho mejor, sería así. Yo voy a colocar un ángulo en posición normal. Por ejemplo, este ángulo es el ángulo alfa, en posición normal. ¿Está bien? Ahí está. De esta posición normal, usted va a escoger un punto. Digamos que voy a escoger este punto de acá, que tiene coordenadas x, y. ¿Está bien? Eso quiere decir que usted puede bajar esta coordenada de acá, lo puede bajar así. Acá sería 90. La primera componente lo bajaría acá. Y la segunda componente lo bajaría en esta posición aquí. Aquí.
90 y acá sería la componente y. Ahora, si usted puede observar acá, puede percatarse que esta distancia de aquí vale el valor de y. Esa distancia sería y. Y puede observar usted de acá que esta distancia de acá hasta aquí es x, porque es la distancia del punto x con respecto al punto 0, por si acaso, ¿no? Esta distancia sería x. Entonces, ahora fíjese en este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, usted puede definir, a ver, esta distancia sería el valor de R, ¿no? El valor de R, que sería el radio vector, la distancia de este punto con respecto al origen. Y usted ya sabía lo siguiente, ¿no? Seno del ángulo alfa, ya que el ángulo alfa o el ángulo en posición normal que cogí acá es un ángulo agudo, entonces seno de alfa, ¿qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, ¿quién sería? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que se puede describir así. Usando las coordenadas sería ordenada sobre el radio vector y para el coseno sería abscisa sobre el radio vector. De esta idea que se ve acá en las coordenadas se generaliza para las demás posiciones. Por ejemplo, si usted tiene una posición acá así, para mantener esta misma idea, colocas un ángulo de esta forma. Y entonces, si quieres encontrar una coordenada, una razón trigonométrica, agarras un punto aquí, en este lado, puedes escoger una coordenada, digamos, m, n. Entonces defines así y dices, ya, yo quiero el seno para este ángulo teta. Según lo que está aquí, lo que hemos deducido a partir del ángulo agudo, esas coordenadas dependen de él y dependen de él. Entonces yo digo, seno de teta, ¿quién es? Acá le vamos a colocar R gorrito, diría. Seno de teta sería la segunda componente, o sea, la ordenada, sobre el radio vector, que en este caso es R gorrito. ¿Quién sería el coseno de teta? El coseno de teta sería la primera componente o abscisa sobre el radio vector, R gorrito. ¿No? Ahí está. A partir de lo que nosotros conocemos, podemos generalizar a los demás ángulos para mayores ángulos que no sean agudos, ¿no? Se puede generalizar a partir de ese de ahí. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Vamos a poner un ejemplo acá para poder manejar bien esta parte. Un ejemplito que sería así. Hay el valor de esta expresión usando esta gráfica que está aquí. Lo primero que usted tiene que saber para poder hallar estas razones trigonométricas, lo primero que usted tiene que saber es saber si el ángulo en el cual yo estoy trabajando está en posición normal o no. Por ejemplo, este ángulo teta que usted ve aquí, es un ángulo en posición normal. ¿Por qué es un ángulo en posición normal? Él es un ángulo en posición normal, puesto que su vértice se encuentra aquí y su lado final se encuentra en esta posición. Acá está el vértice del ángulo y acá estaría su lado inicial. Entonces, este ángulo teta es un ángulo en posición normal y el ladito de color celeste es su lado final. Si quiero hallar una razón trigonométrica, cualquiera sea ella, lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Del lado final, encontrar una coordenadita, o sea, un puntito nada más. Por ejemplo, acá me dan este puntito que tiene las coordenadas menos raíz de 3, 1. Ahora, usando el radio vector, yo puedo calcular esta distancia que está acá. Entonces yo digo así, radio vector, o sea, el valor de R, ¿eso qué era igual? Eso era igual la raíz cuadrada de este tipo elevado al cuadrado, menos raíz de 3 elevado al cuadrado, menos raíz de 3 elevado al cuadrado, más la segunda componente que sería 1 elevado al cuadrado. Entonces de aquí el valor de R sería la raíz cuadrada
L al cuadrado sería 3 y 3 más 1 sería 4. Y raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces, R es igual a 2. Entonces, ya hallamos el radio vector. Como conocemos todos sus elementos, recordar, este es la abscisa, la primera componente, este es la ordenada, la segunda componente, y este de acá es el radio vector. Conociendo esos elementos, usted puede calcular cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, en particular puede conocer la tangente de teta y puede conocer el seno de teta, por ejemplo. ¿Quién es, en este caso, la tangente de teta? ¿Quién es la tangente de teta? A ver, vamos a ver acá quién es tangente de teta. A ver, un ratito, ¿ya? A ver, este de acá lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer así, ¿ya? A ver. La tangente de teta era ordenada sobre el radio vector. No, la tangente de teta era ordenada sobre la abscisa. Y eso sería así. Ordenada vale 1 y la abscisa vale menos raíz de 3. Menos raíz de 3. El seno de teta era ordenada sobre el radio vector, es decir, el 1 sobre el valor de 2. Ahí está. ¿Muy bien? Entonces, con estos valores, reemplazo en cada uno de ellos. Y sería de esta manera. Acá sería E es igual raíz de 3 por la tangente, que es 1 menos raíz de 3, más 4 por seno de teta, que sería 1/2. Entonces, a ver, aquí para reiterar, para que recuerde usted, a ver, lo voy a escribir así mejor, ¿ya? A ver, para que usted lo recuerde mejor. Lo vamos a escribir así. A ver, un momentito. Para recordar, lo vamos a escribir así. Para recordar. La tangente era ordenada, que es el valor de y, sobre la abscisa. Y eso es 1 sobre menos raíz de 3. El seno es la ordenada sobre el radio vector. Es por eso que sale 1/2. Acá lo reemplacé. Ahora simplifiquemos. Esta raíz de 3 y esta raíz de 3 se cancela. Mitad y mitad. Acá quedaría 2. Entonces acá me quedaría menos 1 y acá sería 2. A ver, acá lo voy a escribir. Acá me quedaría así. Se cancela él, me va a quedar menos 1. Mitad y mitad, 2 por 1. Acá me quedaría 2. Por lo tanto, el valor de E sería 1. Muy bien. A ver, ¿se entendió el ejemplo? Antes de avanzar, quisiera saber si se ha entendido el ejemplo que puse aquí. ¿Está todo claro acá? Profesor, ¿podría repetir? ¿Qué parte desea repetir? En la parte donde ubica el tangente y el C, donde Tangente. ubica las coordenadas. Aquí, esta parte de acá. Ya, mire. Entonces, mire, yo quiero hallar tangente de teta y quiero hallar seno de teta. ¿Está bien? Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es verificar que el ángulo esté en posición normal. Nosotros verificamos acá que el vértice del ángulo estaría acá, O, y su lado inicial es este, está en el eje X. Este es el ángulo en posición normal. ¿Está bien? Y este de acá es el ángulo final. Si quiero hallar cualquiera de estas razones trigonométricas, entonces de este ladito va a escoger un punto. Felizmente acá me dan este puntito que está acá, donde sus coordenadas son, la abscisa sería menos 3 y la ordenada sería 1. Es por eso que le puse aquí el valor de X, que representa la abscisa, y el valor de Y, que representa la ordenada. Ahora voy a calcular el radio vector. El radio vector es la distancia de este punto hacia el origen. ¿Cómo se calcula? El radio vector, que le llamé R, se calcula de esta manera. Raíz cuadrada menos raíz de 3 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Usted realiza las cuentas y le va a salir que el R es igual a 2. Ahora, conociendo los tres elementos, puede hallar cualquier razón trigonométrica. Recuerde usted que la tangente, ¿qué cosa era? Era la segunda componente, es decir, ordenada sobre el radio, sobre la abscisa. Entonces reemplazamos. ¿Quién hace el papel de Y? De ordenada, en este caso sería 1. ¿Quién hace el papel de abscisa? En este caso sería menos raíz de 3. Este es la tangente de teta.
¿Seno de teta quién es? Ah, el seno de teta era ordenada sobre radio vector. Ahí está, y sobre r. Entonces, ¿quién es y? En este caso, el papel de y o la ordenada en este punto sería el valor de 1 y mi radio vector sería el valor de 2. Con esos datos reemplazo acá la expresión y encuentro el valor de e. ¿Ahora sí se entendió? Profesor, gracias. Ok. Voy a borrar, espero que hayan tomado la captura de pantalla esta parte y vamos a pasar al siguiente punto, ¿ya? Ya, siguiente punto acá. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Qué sucede ahora cuando los ángulos son cuadrantales? Es decir, cómo se comportan las razones para 0, 90, 180, 270 y 360. Para eso yo puedo decir así, el seno de 0 es 0, seno de 90 me va a dar 1, seno de 180 me sale 0, seno de 270 me sale menos 1 y seno de 360 vale 0. Entonces acá voy a colocar lo siguiente. Coseno de 0 es 1, de 90, de 180, de 270 y 360. Esos son los valores. Profesor, Dígame. ¿por qué en vez de hacer ese cuadro no hace como dos rectas como la coordenada y la abscisa y ahí le ponen los valores? 1, 1, menos 1, menos 1 y ahí vaya. ¿Por qué salen esos valores? No, sí sé, o sea, pero en vez de hacer el cuadro, una manera más fácil es hacerlo como con la coordenada y la abscisa, o sea, haciendo todo ese margen, como en el anterior problema, es como decir dos rectos y pone los valores de, no sé, 0, 90, 180, 170 y la vuelta a 360 y pone 1, 1, menos 1, menos 1. Ya, lo que usted dice es correcto, lo que usted está diciendo, creo entenderle yo, es la idea, a ver, mire, a ver, lo voy a completar el cuadradito, ¿ya? Ya. La gran pregunta es, ¿de dónde deduce eso? Usted puede hacer esto, como usted lo acaba de decir. Trace acá su plano cartesiano, ahí está. Los ángulos cuadrantales vendrían a ser lo siguiente, ¿no? Este de acá sería el 90, este de acá sería 180, este de acá sería 270, y este de acá sería el 0 y el 360. Entonces puede trabajar usted con un puntito, por ejemplo, para esta coordenada, mi coordenada sería 0,1. Esta coordenada de acá sería menos 1,0. Creo entenderle que usted quiere hacer esto, ¿no? Por ejemplo, de aquí puedo tener el ángulo así, en posición normal. Él es el ángulo de 90. Si usted quiere hallar el seno de 90, se calcularía así. A ver, sería así. Este es ordenada y este es abscisa. Entonces, abscisa, disculpe, y este es ordenada. Entonces, el seno de 90 sería la ordenada, que valdría 1. Y en este caso, el radio vector también valdría 1. Por ejemplo, esta distancia, en la alturita, él valdría 1. Entonces sería así. Y por lo tanto, esto me sale 1. ¿Quieres hallar coseno de 90? Coseno de 90, por ejemplo. ¿Eso a qué es igual? Ese es igual a abscisa, que valdría 0, sobre radio vector, que en este caso vale 1. 0 entre 1 es 0. ¿Quieres hallar tangente de 90? Tangente de 90. ¿Y eso a qué es igual? La tangente de 90, eso era ordenada sobre abscisa. Es decir, la ordenada vale 1 y la abscisa sería 0. Pero 1 entre 0, esto no existe. Así se puede hallar las tangentes sin necesidad de recordar esto de acá. La necesidad de recordar el cuadro puede completar usted en un plano cartesiano estas coordenadas. Poner 0, 1, menos 1, 0. En el eje que está aquí puede colocar menos 0, menos 1. Y el de acá sería 1,0. Sabiendo que cada radio vector siempre va a ser 1, va a poder encontrar cualquier razón trigonométrica. ¿Eso es lo que me decía?
Está bien, o sea, la manera, pero se trataba de decirle como que la parte positiva le ponía uno y la parte negativa le ponía -1 y -1. La parte de la recta le ponía la parte de seno, o sea, por ejemplo, seno de 360 le ponía uno y arriba la parte del coseno. Algo así, por ejemplo. Ah, ya, ya. Es una manera más fácil de hallar, o sea, Claro, o sea, es como simplificar, yo digo, si yo claro. siempre digo, las maneras o los métodos para hallar eso ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su memotecnia o una manera de ver las ecuaciones, ¿no? Una idea sería, por ejemplo, ¿no? Memorizar todo esto, ¿no? Memorizar. Pero por general uno dice, solamente memoriza solamente seno y coseno, ya que el resto se puede deducir a partir de estos dos. Memoriza esto y lo entenderás. Otros le ponen un nombrecito, ¿no? O, I, O, no, ni, no me acuerdo cómo era la expresión. Bueno, o seno sería así, ¿no? 0, 1, 0, -1, 0, ¿no? Y ahí automáticamente el otro sería la contraparte. 1, 0, -1, 0, 1, ¿no? En estas dos las puedes reconstruir. Otra manera es usar esto de acá. Es una manera geométrica y usando la idea inicial de ángulos en posición normal y puedes encontrar todas las razones. Son ideas, son manifestaciones que todas ellas son comprensibles y aplicables, ¿no? No hay ningún problema. ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Ok, muchas gracias por su participación. Siempre bueno las participaciones. Siguiente punto a tratar es el siguiente, ¿ya? Siguiente punto es así. ¿Qué pasaría si yo tengo ángulos de esta forma? Como usted puede observar, yo tengo las razones así. Por ejemplo, yo tengo así, ¿no? Yo tengo el seno de alfa. Yo conocí seno de alfa. Siempre los ángulos que yo escogí para definir, escogí para ángulos positivos. Si usted se da cuenta, yo definí siempre para ángulos así, en esta posición, ¿no? Alfa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tengo ángulos, pero en este sentido, en sentido horario? Por ejemplo, que me parezca esto de acá, ¿no? Seno, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual a este tipo? ¿O a qué es equivalente a este tipo de acá? El seno, pero ya no con un ángulo alfa así tal, sino con un ángulo escrito de esta forma, menos alfa. ¿Qué hacer en este caso? Solamente algunas razones, por ejemplo, el seno, la cosecante, la tangente y cotangente hacen lo siguiente. Cuando tenga seno de menos alfa, este signo va a salir de la razón y se va a colocar así, menos. Vas a escribir la misma razón, que sería el seno, y te quedas con el angulito alfa, sin el signo. Eso solamente ocurre para estas cuatro razones. Para el seno, para la cosecante, para la tangente y para la cotangente. ¿Qué sucede ahora para coseno y secante? Cuando usted tenga coseno, el coseno, y le quiere aplicar un ángulo negativo, un ángulo de la forma menos alfa, ¿esto a qué es igual? Esto va a ser igual. En este caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Este signo que está acá va a desaparecer, va a ser absorbido y solamente te vas a quedar con la misma razón y te quedas con el mismo ángulo. No le afecta en nada. Quedaría así. Entonces acá vamos a colocar de esta manera. Eso sucede solamente para este tipo, para el coseno y para la secante. Por ejemplo, si usted quiere hallar coseno de menos 30, por ejemplo, quiere hallar el coseno de menos 30, por ejemplo. No, menos 60, el coseno de menos 60, por ejemplo. ¿Eso a qué es igual? Ah, ya, eso va a ser igual. Como acá es menos 60, entonces usted va a mantener la misma razón, coseno, y el ángulo desaparece el signo y te queda solamente con el valor numérico, que sería 60 grados. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a un medio. Entonces, coseno de menos 60 es igual a decir coseno de 60 y eso es igual a un medio. Ahora, el siguiente punto. El punto a tratar el siguiente son los signos de las razones en los cuadrantes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, mire, yo tengo acá el plano cartesiano. Entonces, mire, usted debe de saber que van a aparecer ángulos negativos, no, mejor dicho, razones trigonométricas negativas, ¿no? Como por ejemplo así, mire. Si acá yo le cambio acá el valor y yo le pongo así. Yo quiero calcular el seno de menos 30.
por ejemplo. Seno de menos 30. Yo quiero calcular este tipo. ¿Eso a qué es igual? El signo sale, acá quedaría menos, se mantiene el valor de seno y acá sería 30. Pero este a qué es igual? Eso sería igual a menos, y seno de 30 sería menos 1/2. Como usted puede observar, aquí el seno de este ángulo menos 30 me sale menos 1/2. Es un valor negativo. En este caso me salió un valor positivo. Entonces, no todas las razones van a ser positivas o van a ser negativas. Entonces, para eso entra a tallar la ley de signos. Por ejemplo, voy a decir así. Acá tengo un plano cartesiano y voy a dividir en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Y vamos a decir así. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, acá están los 4 cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. Todas ellas siempre van a ser positivas. En el segundo cuadrante, solamente la razón seno y la razón cosecante van a ser positivas. Acá recordar, bueno, la memotecnia sería, ¿no? Segundo corresponde a la primera letra, que sería seno. En el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente va a ser positiva. En el cuarto cuadrante, las que son positivas, por lo general son el coseno y la secante. Estas dos siempre van a ser positivas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Por ejemplo, ¿cómo será el coseno en el segundo cuadrante? Si estas dos son las únicas que son positivas, entonces acá quiere decir que el resto de razones, por ejemplo, el coseno sería negativo. La tangente en el segundo cuadrante sería negativo y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo pongo así, si yo tengo así, yo tengo de esta manera, por ejemplo, raíz cuadrada, no, a ver, acá sería así, seno de alfa. Por ejemplo, si el seno de alfa es mayor que 0 y la tangente de alfa es negativa, ¿en qué cuadrante está el ángulo alfa? Si el seno es mayor que 0, entonces existen dos opciones. Que el ángulo alfa, ¿a qué cuadrante pertenecería? Este ángulo alfa, a ver, ¿dónde el seno es positivo? El seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, alfa sería positivo en el primer cuadrante o alfa estaría en el segundo cuadrante. Esas son mis dos opciones cuando el seno es positivo, pertenece acá, y o el alfa se encontraría acá. Ahora, pero si la tangente es negativa, entonces, ¿en qué cuadrante tangente es negativa? Tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Muy bien, segundo y o en el cuarto cuadrante. Ahí es negativa. Entonces, de estas dos, ¿qué se puede concluir? ¿En qué cuadrante debería estar el ángulo de alfa? En el segundo. En el segundo. Entonces, acá puedes concluir de que alfa pertenece al segundo cuadrante. Eso se deduce, por lo general, usando la ley de signos. La ley de signos me va a decir, me va a determinar en qué cuadrante puede estar un ángulo o me puede determinar el signo de las razones trigonométricas. Para eso me sirve ese tipo de cosas. Eso se va a ver en los ejercicios que se tienen adelante, ¿ya? Vamos a avanzar. El último punto, antes de avanzar con los ejercicios. Uy, creo que me estoy retrasando demasiado. Vamos a avanzar ahora. El último punto, que son ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos en posición inicial, ángulos en posición normal, que tienen el mismo lado final. Por ejemplo, mire, como usted puede observar acá, acá tengo un ángulo en posición normal. Este es un ángulo alfa que está en posición normal. Entonces, un ángulo coterminal es aquel ángulo que tiene el mismo lado final. Por ejemplo, este de acá. Este ángulo beta es un ángulo coterminal al alfa. Es un ángulo trigonométrico
y tiene el mismo lado final. Ahora, ¿puede haber otra forma de encontrar ángulos coterminales? Sí. Por ejemplo, voy a colocar acá la misma idea. Acá está así, acá está así. ¿Ya? Voy a colocar ese angulito de esta forma. Así. Voy a mantener el mismo valor. Este es alfa. Este de aquí es el mismo ángulo, ¿ya? Alfa. Vea usted que acá lo coloqué este ángulo coterminal en función de beta, pero también lo puedo hacer así. Sin pérdida de generalidad, yo puedo encontrar un ángulo de esta manera. Mire. También es un ángulo coterminal. Es un ángulo trigonométrico en posición normal que tiene el mismo lado final. Entonces, alfa y beta van a ser ángulos coterminales. Alfa y beta son ángulos coterminales. Listo. ¿Está bien? Puede verse así en sentido antihorario o puede verse en sentido horario, como lo que acabo de colocar en la parte de arriba. ¿Qué propiedades se cumplen estos ángulos coterminales? Una de las primeras propiedades que caracteriza a un ángulo coterminal es la siguiente: que la diferencia de estos dos ángulos siempre va a ser número de vueltas. O sea, alfa menos beta va a ser 360 por n, o alfa menos beta en el sistema radial sería 2pi por n radianes, donde n es un número entero. ¿Está bien? Esto es lo que caracteriza a un ángulo coterminal, que la diferencia de ellos debe ser así. ¿Está bien? Número de vueltas. Segunda característica, dice, dos ángulos son coterminales si tienen las mismas razones. Por ejemplo, la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. Por ejemplo, yo puedo decir así, mire, ejemplo. A ver, yo puedo tener así, puedo tener una gráfica de esta manera así. Puedo colocar de esta forma, así. Voy a colocar este ángulo acá. Este es un ángulo alfa. Y acá tengo una coordenada que sería menos 1,2. ¿Está bien? Entonces me piden hallar Halle. Sí, me dicen sí, el ángulo teta es coterminal a alfa, coterminal al ángulo alfa. Calcule este valor. Vendría a ser igual, por ejemplo, raíz de 5 por el seno de alfa más tangente de alfa. No, acá sería así, disculpe. Tangente de alfa, no, acá lo voy a colocar. No, sí, teta. Acá sería seno de teta por tangente de teta. ¿Está bien? Muy bien, entonces comencemos a hallar acá. En primer lugar, como los dos ángulos son coterminales, las razones vendrían a ser las mismas. Entonces, E vendría a ser igual raíz de 5. Ahora, usando la propiedad de que son ángulos coterminales, el seno de teta sería igual a decir seno, y el teta es igual a su coterminal, que sería alfa. Y acá sería tangente, y acá sería el ángulo alfa. Eso es por ser coterminal. Y de ahí solamente le queda hallar el valor. Por ejemplo, el radio vector en este caso, cuando usted lo pueda calcular, acá le va a salir raíz de 5. Por lo tanto, acá sería raíz de 5 multiplicado por seno de alfa. El seno de alfa era ordenada sobre radio vector, es decir, 2 sobre raíz de 5, más tangente de alfa. La tangente de alfa era ordenada sobre abscisa, es decir, 2 sobre menos 1. ¿Cuánto sale el valor de E? Por lo tanto, el valor de E acá sería 1. ¿Está bien? Ahí está. Esa es una manera de poder usar esas propiedades del ángulo coterminal. ¿Está bien aquí? ¿Alguna pregunta? Antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Está claro esta parte de acá? ¿Sí o no? Sí, profesor, está claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con los ejercicios de la semana. Problema número 1. A ver, cuestión del tiempo.
Vamos a tratar de avanzar. A ver, mire, vamos a tratar de avanzar 3 problemas de esta semana, o 4, dependiendo del tiempo, ¿ya? Hasta las 9:10 podría avanzar 4 problemas. A ver, vamos a ver, voy a intentar hacer 4 problemas. Problema número 1, dice así. El problema número 1 me dice, si alfa es un ángulo que está en posición normal, se cumple esta condición, seno de alfa es mayor que 0, me piden calcular este valor. Vamos a empezar primero con el dato que me dan. Tenemos aquí tangente 14 por la tangente de alfa más 6 es igual a 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? A ver, mire. Usted debe recordar lo siguiente, ¿no? Voy a homogenizar, voy a eliminar esta tangente de alfa, ¿ya? Voy a eliminarlo. A ver, mire, usted debe recordar así, a ver, vamos a ver. ¿A qué es igual tangente de alfa por coseno de alfa? Seno sobre coseno. Tangente de alfa es seno sobre coseno, pero si le multiplico por el coseno de alfa, ¿cuánto me da ese tipo? Seno. Seno, ¿no? Eso sería seno de alfa. Muy bien. Entonces, mire, acá ya desaparecí la tangente. Si yo lo multiplico por el coseno, acá lo voy a escribir así con otro colorcito. Si yo lo multiplico con el coseno de alfa, me va a salir seno de alfa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. A toda esta expresión que está aquí, a toda esta expresión que está aquí, lo voy a multiplicar por el coseno de alfa para poder cancelar la tangente. No quiero que aparezca esa tangente ahí. Me molesta esa tangente, así es que le voy a multiplicar por el coseno de alfa. Si usted multiplica por el coseno, va a obtener lo siguiente, mire. Coseno por este tipo de acá, ¿qué le sale? Le va a salir 14 tangente por coseno. Recuerde que tangente por coseno es seno, y acá sería 14 seno de alfa. Este coseno multiplica por el valor de 6 y quedaría 6 coseno de alfa. El coseno multiplica por él, y si lo pasas a restar sería menos 7 seno de alfa coseno de alfa. Él pasa a multiplicar acá, sería 3 coseno al cuadrado, y si lo pasas a restar sería menos 3 coseno al cuadrado de alfa. Como todo este tipo lo pasé al otro lado, quedaría acá 0. ¿Está bien esa parte, sí o no? ¿Se entiende esa parte, no? Ahora, Sí, profe. ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora es factorizar. Por ejemplo, de aquí, de esta pequeña partecita, factorizo 2 y me va a quedar así. Si tú le quitas el valor de 2, quedaría 2, 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa. ¿Está bien? Ahora, de esta partecita de acá, factoriza menos coseno de alfa. Si factorizas menos coseno de alfa, te va a quedar así. Acá factorizas menos coseno y acá te quedaría. Si acá le quitas menos coseno, te debes quedar con 7 seno de alfa. Si acá le quitas menos coseno de alfa, te debe quedar más 3 coseno de alfa y ese es igual a 0. Ahora usted puede darse cuenta que aquí aparece algo. Este término de aquí y este término se pueden factorizar ya que son valores iguales. Factorice estos dos términos. ¿Qué le va a quedar? Entonces le va a quedar así. 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa multiplicado ¿por quién? Por 2 menos coseno de alfa igual a 0. Ahora, cuando tengas un producto igual a 0, quiere decir que él es 0 o este tipo es 0. A ver, mire. Si él es 0, quedaría así. 7 seno de alfa más 3 coseno de alfa igual a 0. Entonces, mire, este tipo lo voy a pasar a restar y quedaría así. 3 coseno de alfa es igual a menos 7 seno de alfa. ¿Está bien? Ahora el seno lo voy a pasar a dividir y quedaría así. Coseno de alfa sobre seno de alfa, eso es igual a menos 7 sobre 3. Pero ¿quién es coseno sobre seno? Coseno sobre seno, eso es cotangente de alfa. Y sería igual a menos 7 sobre 3.
Entonces, aquí voy a dibujar cotangente. Si L es 0, la cotangente de alfa me sale menos 7 tercios. O, si L es 0, el coseno de alfa vale 2. Observación. Usted acá, voy a colocar acá una observación que dice lo siguiente. ¿Ya? Observación. La observación dice esto de acá. Observación. La observación me dice, para cualquier ángulo en posición normal, para cualquier ángulo, en este caso le voy a colocar alfa, el coseno de alfa, ¿entre qué valores debería de estar? Si es para cualquier ángulo en posición normal, girado en sentido horario o girado en sentido antihorario, el coseno de alfa solamente debe estar entre los valores de menos 1 y 1 nada más. Pregunta, ¿esto es posible, sí o no? Que el coseno de alfa es igual a 2. ¿Esto es posible? No, porque el coseno no puede tomar 2, solamente toma menos 1 y 1, entre esos valores nada más. Entonces, este tipo no puede ser. Este tipo no va a cumplir. Este tipo no puede ser. ¿Está bien? Entonces, él solamente me quedaría este tipo de acá. Ahora, luego, pregunta. Si la cotangente de alfa vale menos 7,3, entonces el ángulo alfa, luego, alfa, ¿en qué cuadrante pertenecería? Como la cotangente es negativa, solamente tengo las siguientes opciones. Dos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? ¿En qué cuadrante la cotangente es negativa? Eso es en el segundo cuadrante y eso es en el cuarto cuadrante. Pero ¿cuál de los dos será? Ah, ya. Para eso entra a tallar este tipo de acá. Hipótesis del problema. Seno de alfa es mayor que 0. Dígame acá, si el seno es positivo, ¿en cuál de estos dos debería de estar? ¿En el segundo o en el cuarto? Para que se cumpla esta condición. En el segundo. Entonces, esto se cumple. Seno de alfa está en el segundo cuadrante. Ahora, alguien me dirá, profesor, ¿y para qué quiere usted eso de ahí? Ah, ya, ¿para qué quiero? Muy bien. Voy a dibujar acá mi plano cartesiano y digo así, acá está mi plano cartesiano. Voy a dibujar mi ángulo en posición normal. Acá está mi ángulo en posición normal, el cual se le llama alfa. Ahora, profesor, y necesito una coordenada. Voy a poner la coordenada acá. ¿Y quién es mi coordenada? Acá, usted debe recordar que la cotangente, ¿qué cosa era? La cotangente era abscisa sobre ordenada. En este caso, mi abscisa sería menos 7. Y mi ordenada sería 3. A este le voy a llamar el punto P. ¿Cuánto valdría mi radio vector? Mi radio vector se calcularía L al cuadrado. Sería así. A ver, voy a borrar esta parte de acá. Espero que ya le hayan tomado la captura de pantalla, esta parte de aquí. Entonces tendría así. El radio vector es igual raíz cuadrada menos 7 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, más 3 al cuadrado. R al cuadrado, eso es 7 al cuadrado, sería 49. 3 al cuadrado es 9. ¿Cuánto sería este tipo de acá? A ver. ¿Cuánto sería ese tipo? Me piden seno y coseno. Lamentablemente me piden... Ah, no, secante y cosecante, ¿no? Ah, este de acá sería raíz de 58. O sea que él es raíz de 58. Listo. Ese es mi radio vector. Lo voy a colocar acá. Radio vector es igual a 48. Para que lo recuerde bien, acá lo voy a colocar así, ¿ya? Ahí está. Conociendo estos valores, usted puede conocer cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el seno de alfa? Ah, ya, el seno de alfa, para memoria de usted, eso es ordenada sobre radio vector. ¿Pero quién es mi ordenada? Eso es 3. ¿Quién es mi radio vector? Raíz de 58. ¿Qué me falta?
secante de alfa. Ah, la secante de alfa, ¿quién era? Radio vector sobre abscisa. ¿Quién es mi radio vector? Raíz de 58. ¿Quién es mi abscisa? Menos 7. Y eso lo voy a colocar aquí. Ahí está. Seno de alfa, 3 sobre raíz de 58. Secante de alfa menos raíz de 58 sobre 7. Ahí está. ¿Está bien? Lo voy a borrar, esta parte de aquí. Y con eso mi problema se acabó, porque solamente tengo que reemplazar en esta expresión. Y digo así. Luego, sea E el valor buscado. E es 7 raíz de 58 seno de alfa secante de alfa. Reemplazo los valores que yo tengo y sería así. Ahora procedo a operar. Por ejemplo, él se cancela con él, ¿no? Acá sería, a ver, ¿acá cuánto sería? Disculpe, a ver, aquí sería. Él por él sería 21. Más por menos sería menos. Él por él, el 7 y el 7 se cancelan, raíz de 58, acá sería 58. ¿Cuánto me sale E? E me sale menos 37. Alternativa, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla y nos vamos al siguiente problema, el problema número 2. ¿Alguna pregunta acá? No, profesor. Ya, ok, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente problema es el problema número 2. Espero que se haya entendido. Si tienen dudas por algo ahí, lo vamos a verificar. Problema 2 dice, en la figura se representa el trayecto de un avión volando a una altitud de 6 millas. A ver, acá está las 6 millas, ¿no? Ahí está. En un instante, una persona observa el avión con un ángulo de elevación de 180 menos teta. A ver, mire. A ver, mire aquí. Aquí está una persona, acá está la persona ubicada en esta posición. Él observa el avión que está ubicado en esta posición con un ángulo de elevación 180 menos teta. Este es 180 menos el ángulo de teta. ¿Bien? Ese es así. 180 menos teta. Después que este haya sobrevolado, ¿no? Acá está el avión inicialmente que vuela a 6 millas. El avión vuela, 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 vuela hasta que lo sobrevuela. Acá está la persona, acá ya lo sobrevoló. Es por eso que este ángulo es 180 menos teta. Si la tangente de teta vale menos 3, determine la distancia d, o sea, el valor de d. Me pide determinar esta distancia que está acá. Me dicen, ¿cuánto vale esta distancia que está aquí? Entonces le voy a hacer una pregunta a usted. Si este ángulo vale 180 menos teta, ¿cuánto valdría este angulito de acá? Este angulito que acabo de dibujar acá, ¿cuánto valdría? Si él es 180 menos teta, que es este Alfa. ángulo, Teta. él debe ser teta, ¿no? Ahí está. Entonces, mire, la figurita lo voy a colocar acá, ¿ya? Acá voy a colocar la figurita. Ya saben que el vale 180, este vale teta, ¿no? Acá está, el vale teta. Listo. Esta alturita vale 6 unidades, 6 millas. Entonces, mire, voy a trazar esta recta de acá. De este punto que está acá, lo voy a bajar acá, perpendicular a este tipo. Si él vale 6 millas, eso quiere decir que él también valdría 6 millas. Esta distancia de acá, de este puntito aquí, por ejemplo, esta distancia, de acá para acá, la longitud, le voy a ver, esa longitud no me gusta. Este de acá lo voy a cambiar de colorcito así. Esta distancia de acá, que está pintada de color amarillito, esa de allá también vale 2 puntos. Ese vale X. ¿Ya? Este de acá que valga X millas. Este de acá que valga X. Como coordenadas, este puntito va a tener la siguiente coordenada, que lo voy a escribir así. A esta coordenada le voy a llamar P. ¿Está bien? A ver, dígame. ¿Cuánto valdría la abscisa acá? Este es longitud, vale X, pero este de acá está en el lado negativo.
él debe ser menos x. ¿Cuánto valdría mi ordenada? La ordenada sería este puntito. Este de acá vale 6. Este puntito también valdría 6. Entonces, él debe ser 6. Listo. Entonces, por datos del problema, tenemos así. Del problema se tiene lo siguiente. Del gráfico tenemos tangente de teta vale menos 3. Pero en la figurita, el ángulo de teta, este ángulo que está acá, es un ángulo en posición normal. Este es un ángulo en posición normal. Como él es en posición normal, entonces la tangente de él, ¿cómo lo puedo escribir? Recuerde que él es la abscisa y él es la ordenada. Entonces la tangente de teta sería igual abscisa, que valdría 6, ordenada, que valdría menos 3. Ahí acá me comí el 3. Acá sería menos 3. Menos x, disculpe, menos x. Entonces, ¿cuánto vale x en este caso? En este caso, el valor de x sería 2. Bueno, en este caso, a ver, lo voy a escribir así mejor, ¿ya? A ver, para que se vea mejor. Ya. Esta distancia de acá, este de acá no le voy a colocar x, a lo x lo voy a poner acá, ¿ya? Así lo voy a colocar. Para que se vea mejor, ¿ya? Él vale menos 6, entonces este de acá, esta distancita de acá, él sería x aquí. Entonces, tangente sería ordenada sobre abscisa, 6 sobre x. Y eso vale menos 3, según dato del problema. Acá simplificas y el valor de x te sale menos 2. O sea que este tipo vale menos 2. La coordenada, este puntito de acá, vale menos 2. Ah, qué feo, no me gusta. Vamos a cambiar con otro color, con este de aquí que está más bonito. Este puntito de acá vale menos 2. Listo. Ahora, esta longitud que está aquí, ¿cuánto valdría? Si él vale menos 2, por ejemplo, este de acá me sale las coordenadas menos 2, 6. El radio vector, ¿cuánto saldría? Por radio vector, este tipo saldría así. Este tipo sería, a ver, acá es 2 raíz de 3. No, disculpe, a ver, este de acá. Gatito, disculpe, como cambia de color. A ver, cuando usted haga el radio vector, que le voy a colocar acá el valor de R, este R se calcula así, raíz cuadrada, el al cuadrado, que sería menos 2 elevado al cuadrado, más el al cuadrado, que sería 6 elevado al cuadrado. Y esto de acá le va a salir 2 por la raíz de 10. ¿Por qué? Acá sale 36, acá sale 36, más 4 sería 40. Raíz cuadrada de 40, eso es 2 raíz de 10. Entonces ya tienes esta distancia de acá. Ahora quiero que usted observe lo siguiente. Este angulito de acá, por semejanza, es igual a este angulito de acá. Mire, el 90, acá le voy a llamar puntito. El más este puntito es 90. Si es este de acá, es este puntito de aquí. ¿Ya bien? Este triángulo de acá y este triángulo, estos dos triángulos son semejantes. Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son semejantes. Ojo que esta longitud valdría 2, por si acaso. Este valdría 2 millas. Entonces, por semejanza en estos dos triangulitos, por semejanza se tiene. Por ejemplo, acá sería así. Yo quiero calcular la distancia D. Entonces, a puntito se le opone este ángulo de aquí, 2. Vamos a colocar aquí, por ejemplo. A 90 se le pone D en el grandote. A puntito se le pone 6. En el pequeño, a 90 se le pone R, que es 2 raíz de 10. Y a puntito se le pone 2. Ahí está. Simplificas y el valor de D sale 6 raíz de 10. Por lo tanto, ese es el valor que me piden y la respuesta sería la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla y vamos al problema número 3. Profesor, una pregunta.
Cuando es Dígame, millas no se pone negativo, ¿no? ¿cómo? Cuando es en millas no se pone negativo. No se pone negativo, ¿no? No se pone 2 millas, ¿no? Claro, una cosa es el punto y otra cosa es la longitud del segmento. Este puntito es Ah, -2 y esta es la longitud, la distancia del punto -2 al origen, y eso es 2 millas. Es por eso que acá, mire, esta distancia, como él vale 6, él vale 6. Este puntito que está acá, acá yo le puse 6, no le puse -6, ya que acá está en la parte positiva. Con este -2 y este 6 puede colocar estas coordenadas que están aquí. ¿Ya? En este caso, este es el papel de x, ¿no? X es igual a -2. entendí, profesor. ¿Está bien? Vamos al siguiente problema. Problema número 3. Acá hemos usado la semejanza nada más. Voy a borrar para pasar al problema número 3. Espero que haya tomado la captura de pantalla. Espero que se haya entendido más bien. Y decimos lo siguiente. Problema número 3. El problema número 3 me dice lo siguiente, así. Un piloto de avión hace volar del aeropuerto A hacia el aeropuerto B. O sea, quiere volar así. El piloto quiere ir de este aeropuerto, que está ubicado en el punto A, hasta este aeropuerto que está ubicado en el punto B. Ahora me dice, pero por error dice que vuela en dirección este a 180 millas por hora por 30 minutos. Pregunta, el piloto va a volar en dirección este. La dirección este va a estar en esta posición de acá. Acá voy a dibujar los puntos cardinales para que usted lo vea mejor. Acá en este punto, en el aeropuerto A, dibujo los puntos cardinales. Se sobreentiende que a este de acá le voy a llamar norte, acá le voy a llamar sur, y este de acá es el este. A ver, si yo vuelo por 30 minutos, 180 millas, ojo, ¿qué significa 180 millas por hora? Eso quiere decir 180 millas por hora, eso de acá, eso de ahí, es equivalente a ¿qué? Esto de acá es equivalente a decir que viaja 180 millas por 1 hora. En 1 hora recorre 180 millas. La pregunta es, 30 minutos representa media hora, ¿no? 30 minutos representaría media hora. Entonces, ¿cuántas millas recorre en media hora? Si 180 millas lo recorre en 1 hora, en media hora, ¿cuánto lo va a recorrer? En este caso, 90 millas. 90 millas, ¿no? Acá sería 90 millas. Eso quiere decir que el tipo recorre así. Ese tipo recorre de esta manera, desde aquí para aquí, hasta llegar a esta posición de acá. Él recorrió 90 millas. Lo voy a escribir de esta manera. Acá sería 90. ¿Ya? Ahora dice, luego cambia de rumbo. Acá cambio de rumbo hacia este 60 grados al norte. Acá está el este, giro 60 grados hacia el norte. Acá estoy girando y acá están los 60 grados. ¿Cómo se representa en la figura? Acá gira, gira, avanza y llegó al puerto B. Si la tangente de 90 más teta vale 2 raíz de 3 sobre 5, determine la distancia entre los puertos. A mí me pide determinar esta distancia, el cual le puedo llamar D. La distancia del puerto A con respecto a la distancia del puerto B. Esta distancia es la que yo quiero calcular. Muy bien. A ver, le voy a hacer una pregunta a usted, ¿ya? Quiero que usted me responda lo siguiente. Voy a dibujar acá más grande para que se vea mejor. Ahí está. Esto está así. Este angulito es teta. ¿Está bien? Ese angulito es teta. Ese angulito de ahí es teta.
Pregunta para usted. ¿Cuánto vale este angulito de acá? Si todo este tipo es 90 grados. menos teta. No. Si este vale 90, ¿el cuánto valdría? Ojo, mire los sentidos, ¿ah? ¿El cuánto debería ser? A este está en sentido horario. Cámbiale de sentido. Pregunta, ¿cuánto debe valer el ahora? ¿Sería 90? ¿Más o menos teta? En este caso, ¿cuánto valdría ser este tipo? Él debe Más. ser más Más. teta. Ah, Ya está. ¿Está bien? Entonces, este ángulo ya se conoce. Este ángulo de acá es 90 más teta. Ahora mire, aquí aparece 60. El 60 es un ángulo notable, ¿sí o no? Si 60 es notable, entonces usted puede construir lo siguiente. A ver, lo voy a plantear así mejor, ¿eh? Para evitar los gráficos muy grandes, los muy pequeños, vamos a evitar acá. Vamos a solucionar de esta manera. Mire, acá así nada más, vamos a hacerlo así. Acá lo voy a dibujar así más grande, de esta forma acá. Así. Sí, ya. Vamos a ver. Esta es la distancia que yo quiero calcular. Ya habíamos dicho de que si este es teta, este es 90 más teta, ¿no? Este de acá es 90 más teta. Ya sé que el recorrido de acá, desde aquí hasta aquí, vale 90 millas, hasta acá. Este recorrido de aquí es 90 millas. ¿Ya? El recorrido de este punto a este punto de acá era 90 millas. 90 millas. Ahora, de acá, este recorrido de aquí hasta aquí, este ángulo era 60. ¿Está bien? Es de 60. Entonces acá voy a trazar una alturita. De acá trazo una altura así y formo un triángulo rectángulo. En este triángulo que está acá, en este triángulo que está aquí, yo voy a colocar a esta distancia el valor de A. Si él vale A, él debe ser 2A. ¿Cuánto valdría esta distancia que está aquí? Esta distancia o esta alturita, ¿cuánto valdría? Esa alturita valdría A por la raíz de 3, usando el famoso triángulo de 30 y 60. Entonces, mire, acá en este triangulito, ya puedo hallar yo la tangente de teta. Mejor dicho, ya puedo hallar, tengo esto de acá, mejor dicho, yo quiero aprovechar esto de acá. Este puntito tendría las siguientes coordenadas. Mi abscisa sería 90 más A, mientras que mi ordenada sería A raíz de 3. ¿Listo? Uso esta hipótesis, tangente de 90 más teta, voy a usar este tipo, tangente de 90 más teta, que es igual a 2 raíz de 3 sobre 5. ¿Quién es la tangente? Eso es acá. Recordar, este es abscisa y este es ordenada. O también lo puede ver en el triángulo rectángulo también, ¿no? Sería él sobre él. Acá sería A raíz de 3 sobre 90 más A. Y ese es igual 2 raíz de 3 sobre 5. Y acá podemos seguir operando. ¿Ya? ¿Está bien? Voy a borrar. Ya entendieron por qué sale la figurita acá, ¿sí o no? Ya se entendió la figurita. Lo voy a plasmar aquí. Voy a borrar esta parte de acá. Voy a hacerla, para evitar hacer las cuentas demasiadamente largas, la voy a plasmar ahora de esta forma. Ya se entiende por qué sale esos valores. Ojo. Entonces se tiene así. Todo lo que grafiqué está escrito aquí. La misma idea que yo puse ahí. Ahora acá está la tangente de 90 más teta. Eso es A, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente. O, visto de otra manera, ordenada sobre axis. Pero ¿quién es tangente de 90 más teta? A hipótesis del problema.
Ahí está. Cancele usted raíz de 3 y esta raíz de 3 lo cancela y pasa a operar. Él pasa a multiplicar acá, sería 180 más 2A y este de acá sería 5A. ¿Cuánto vale A? El valor de A vale 60. Luego, ya tengo esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia de aquí, ¿cuánto valdría en realidad? Este de acá. Si el A vale 60, 60 más 90 sería 150. ¿Cuánto vale él? Él vale 60 raíz de 3. Yo quiero hallar ¿qué cosa? Yo quiero hallar esta distancia, el cual está llamando de millas. Esta es la que quiero calcular yo. ¿Y cómo se calcula ese tipo? Ah, teorema de Pitágoras. En este triángulo de aquí. En este triángulo uno puede usar el teorema de Pitágoras. Y dice así, por el teorema de Pitágoras tienes 150 elevado al cuadrado más 60 raíz de 3 elevado al cuadrado y la raíz cuadrada. Cuando usted realiza la operación acá, el D me sale 30 por la raíz de 37 y la respuesta sería la letra C. ¿Bien? Pueden tomar la captura de pantalla acá. Y vamos a pasar ahora al problema número 4. ¿Se entendió aquí el problema 3 o tienen alguna duda? Por favor, pueden decirlo. ¿Preguntas? Ya. Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a pasar al problema número 4. A ver. Voy a mandar las imágenes del problema número 4, ¿sí? Acá está el problema número 4. Para que usted lo vea, esta es la solución del problema número 4. Por favor, tómenle la captura de pantalla. ¿Ya? A ver, antes de tomar la captura de pantalla, voy a reconsiderar acá lo siguiente. ¿Ya? Aquí está, este de acá es el par X, Y. X, Y. Acá está el par M, N. Como recorrió 15, este debe ser 45. Y este de acá debe ser 51. Por los datos realizados acá, esta distancia se conoce como el, a ver, ¿cuál X? ¿Cuánto vale K? K vale 9, ¿no? K vale 9, este par ordenado sería menos 36. Si K vale 9, este de acá debe ser 27. Si el A vale 3, eso quiere decir que este de acá debe ser menos 24, menos 24. Si el A vale 3, este tipo debe de ser menos 45. La distancia que me piden hallar es esta distancia de acá, el cual está llamando D. Es esta distancia D. Y acá lo que yo hice es, esta distancia entre dos puntos. Es la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes. De la primera componente menos esta componente elevado al cuadrado. Esta componente con esta componente elevado al cuadrado. Realiza la operación y te sale 12 raíz de 37. Esa es la alternativa C. Pueden tomar la pantalla para el problema número 4 y con eso vamos a finalizar esta pequeña parte del problema número 4, ¿sí? Tomen la captura de pantalla para ese ejercicio. Por favor, ¿ya le tomaron la captura de pantalla, por favor? Me avisan para pasar al problema número 5. No está, profesor. Listo. Problema número 5. En el problema número 5 va a haber dos posiciones, ¿ya? Quiero que le tomen la captura de pantalla, por favor. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte del problema número 5. Uy, disculpen. Tómenle la captura de pantalla. Me avisan, sí, para el problema número 5. A ver, esta proporción de A sobre 2A, esta proporción que ve aquí, es por el teorema de la bisectriz, ¿ya? Por eso sale de A y 2. Ahí debe recordar esto de aquí, ¿no? Si tienes un triángulo, una figurita así, donde este tipo es bisectriz, por ejemplo, este angulito es alfa y este es beta, alfa. Si este ladito vale A y este ladito vale B, la proporción de los laditos sería A por K, B por K, ¿no? Eso es lo que sucede acá. Acá él es 20 y él es 40. Él debe ser como A
y él debe ser como 2A. La proporción de 1 a 2, él es de 1 y él es de 2. Listo. Esta es la primera parte, ¿ya? ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Sí, profesor. Le voy a colocar la segunda parte con la clave. Esta es la segunda parte. Ahí está. La respuesta sale la A. El objetivo es encontrar el valor de K y después usar la distancia de este punto con respecto a este punto de acá. ¿No? Por eso sale así. Listo. Muy bien. Voy a borrar. Sí, profesor. Vamos al segundo punto. El segundo punto es reducción al primer cuadrante. ¿En qué consiste la reducción al primer cuadrante? La reducción al primer cuadrante de un ángulo alfa de cualquier magnitud al primer cuadrante consiste en hallar un ángulo teta situado en el primer cuadrante cuyas razones trigonométricas sean iguales a las del ángulo teta, salvo un signo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, mire, yo puedo tener un ángulo así. Yo puedo tener un ángulo de esta manera así. Por ejemplo, puede ser así. De cualquier magnitud. Teta. ¿Está bien? Yo quiero saber cuánto vale la razón trigonométrica de teta. Entonces, yo voy a conseguir un ángulo agudo. Por ejemplo, puedo conseguir este ángulo de acá, que le puedo llamar alfa. Este ángulo alfa es un ángulo agudo. Entonces yo digo así. Entonces, la razón trigonométrica del ángulo teta va a ser reducido a la razón trigonométrica del ángulo alfa. Este alfa en el primer cuadrante, salvo un signo, que esta razón puede ser positiva o puede ser negativa. Eso es reducir al primer cuadrante. Para eso yo tengo los siguientes casos. Voy a trabajar primero para ángulos menores a una vuelta. Para ángulos menores a una vuelta, yo tengo la siguiente relación. Considerando el ángulo teta agudo, si usamos los cuadrantales del eje X, tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa quiere decir los ángulos cuadrantales del eje X? Eso quiere decir lo siguiente. A ver, mire. Mire, se podría trazar acá esta de aquí. Y puedo trazar así. Aquí voy a colocar los ángulos cuadrantales. Por ejemplo, en el eje X existe el ángulo cuadrantal de 0, 180 y el de 360. Esos son los cuadrantales del eje X. Entonces, todo ángulo se puede descomponer de esta manera. Por ejemplo, un ángulo en el segundo cuadrante tiene esta forma. La forma sería 180 menos un ángulo alfa. Sería así. 180 menos un ángulo alfa. Todo ángulo en el tercer cuadrante, ojo, tiene la forma de 180 más alfa. Y todo ángulo en el cuarto cuadrante tiene la forma de 360 menos alfa. Son ángulos menores a una vuelta. Entonces, ¿qué dice el método de reducción al primer cuadrante? Me dice así. Usted escoja una razón trigonométrica. La razón trigonométrica de la forma pi más menos teta, o sea, segundo o tercer cuadrante, 2pi menos teta, o sea, este tipo que está acá, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a un signo que puede ser positivo o negativo de la razón trigonométrica, de la misma razón trigonométrica asociado al ángulo de teta, donde el signo depende del signo de la razón inicial en el cuadrante al cual pertenece este ángulo de aquí. Ejemplo. Yo quiero hallar seno de pi más teta. Reduzca esta expresión. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted hacer? Lo primero que usted va a hacer es preguntarse, ¿este arco de aquí, a qué cuadrante pertenece? La forma de este arco. Ah, ya. La forma de este arco pertenece al tercer cuadrante.
Después de determinar a qué cuadrante pertenece, se hace la pregunta, ¿el seno en el tercer cuadrante cómo es? ¿Positivo o negativo? El seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces acá va a colocar signo. ¿Qué signo va a colocar? Signo negativo. Mantienes la misma razón y te quedas con el ángulo teta. Otro ejemplo. Seno de 150. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a decir, este seno de 150 lo descompongo de esta forma. 180 menos 30. Ahora quiero reducir. Pregunta. 180 menos 30. ¿La forma de este ángulo a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Positivo. Entonces, aplica el método. Signo positivo. La misma razón, porque es 180. Seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de 30. Así se aplica la reducción. ¿Está bien? Pero con los cuadrantales de 180, 0 y 360. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a ver qué sucede si yo no quiero usar cuadrantales del eje X. Pues a mí se me antoja usar cuadrantales del eje Y. Vamos a ver qué sucede en ese caso, ¿ya? Voy a pasar y digo así. ¿Qué sucede ahora si yo uso cuadrantales del eje Y? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo uso los cuadrantales del eje Y? Vamos a ver acá. Ya no uso los del segundo cuadrante. Ya no los voy a usar este tipo. Ahora voy a usar cuadrantales, pero del eje Y. ¿Qué hacer en este caso? Los cuadrantales del eje Y son los siguientes. Eso va a ser 90 grados o van a ser 270 grados. Que en su versión radian sería, él debe ser igual a pi medios, ¿no? Y él es igual a 3 pi medios. Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Un ángulo, la forma de un ángulo en el segundo cuadrante, usando los ángulos cuadrantales del eje Y, tiene que ser así. 90 más un ángulo alfa, ¿no? A este 90, para que caiga en el segundo, le sumo un pequeñito. En el tercer cuadrante debe ser 270 menos un ángulo alfa. Mientras que en el cuarto cuadrante la forma tiene que ser 270 más un ángulo alfa. ¿Está bien? Quedaría así. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se aplica el método de reducción? Razón trigonométrica, pi medios más menos teta, 3 pi medios más menos teta. Ojo, este pi medios es equivalente a decir 90, 3 pi medios es equivalente a decir 270. ¿Eso a qué es igual? El método me dice que esta razón va a ser igual a un signo que puede ser más o menos. En lugar de la razón, escribo la corrazón trigonométrica y me quedo con el ángulo de teta. Nuevamente, el signo depende del signo de la razón en el cuadrante al cual pertenece este ángulo de aquí. Ejemplo. Secante de pi medios más teta. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que tienes que hacer es la forma de este ángulo, pi medios más teta, ¿a qué cuadrante pertenece? Usando lo que ve acá, pertenece al segundo cuadrante. De ahí te preguntas, secante en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Secante en el segundo cuadrante es negativo. Ahora usa el método, signo negativo. En lugar de la razón, escribes la corrazón. La corrazón de la secante, cosecante. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Listo. Siguiente ejemplo. Cotangente de 230. Entonces, descomponga 230. Entonces, yo voy a escribir que 230 se escribe como 270 menos 40. ¿Quieres aplicar el método de reducción? Entonces dice así. 270 menos 40. La forma de este ángulo, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al tercer cuadrante. Pregúntate, ¿la cotangente en el tercer cuadrante cómo es?
¿Positivo o negativo? Él es positivo. Usa el método signo positivo. Como es 270, en lugar de la razón, la corrazón. La corrazón de la cotangente, tangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo de 40. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Ahora, pueden tomar la captura de pantalla. Estos de acá son para ángulos cuadrantales que son menores a una vuelta y positivos. ¿Qué sucede para ángulos que son mayores a una vuelta? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Vamos a avanzar acá. Voy a borrar. ¿Listo? Y pasamos a lo siguiente. ¿Qué sucede ahora para ángulos mayores a una vuelta? Sea alfa un ángulo positivo mayor a una vuelta. Entonces, mire, todo ángulo que es mayor a una vuelta tiene esta forma, mire. Por ejemplo, yo puedo colocar acá un angulito así. Así mejor. Para que se vea mejor, ¿ya? Mire, mire este angulito. Acá hay una vuelta, acá hay dos vueltas, acá hay tres vueltas, hasta aquí. Es un ángulo en posición normal que ha dado tres vueltas. Este es el ángulo alfa. Este de aquí es el ángulo teta. Entonces, miren, este ángulo alfa que es mayor a una vuelta, ¿cómo está escrito? Este ángulo alfa se está escribiendo así, como tres vueltas que da, tres vueltitas, más este ángulo teta. Entonces, todo ángulo se puede escribir de esta manera. Número de vueltas más un ángulo teta. Entonces, eso es lo que coloqué aquí. Donde los números de vueltas se pueden expresar así. En radianes podríamos colocar como 2pi por n y en sexagesimales como 360 por n y n un número entero. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice el método? El método me dice así. La razón trigonométrica de este ángulo alfa, ojo, de este ángulo alfa, a ver, acá voy a colocar así. A ver, acá lo voy a colocar así, ¿ya? La razón trigonométrica del ángulo de alfa, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Lo primero que vas a hacer es descomponer este ángulo alfa y lo debes descomponer de esta forma. Número de vueltas más un ángulo de teta. ¿Qué dice el método? El método me dice, eliminas o sacas el número de vueltas y quédate solamente con la razón y con el ángulo residuo, que en este caso es teta. Ejemplo. Mire. Secante de 103 pi tercios. Este es un ángulo mayor a una vuelta. Entonces voy a descomponer este ángulo. Usted puede observar que este tipo lo puedo descomponer así. 2pi por 17 más pi tercios. Verifique. 2 por 17, 34. 34 por 3, 102. Más 1, 103 pi sobre 3. Lo logré descomponer. Entonces, ¿qué dice el método? El método me dice, saca el número de vueltas. Quédate solamente con la razón y el ángulo residuo. Otro ejemplo. Tangente de 2205. ¿Eso a qué es igual? Este es un ángulo mayor a una vuelta. Lo primero que voy a hacer es descomponerlo. Y lo voy a descomponer así. Este 2205 se escribe como 360 por 6 más 45. Donde este tipo es el número de vueltas. ¿Qué dice el método? Elimina estos números y quédate solamente con la razón y con el ángulo residuo, que sería tangente de 45. Otro ejemplo, tangente de 23 pi cuartos. Este tipo lo voy a descomponer así, como 2 pi tercios más menos pi cuartos. Lo puedo descomponer de esta manera, donde este de acá me representa el número de vueltas. Y el método que me dice, elimina el número de vueltas. Entonces me va a quedar solamente como la tangente de menos pi cuartos. Y eso es menos tangente de pi cuartos y eso sería el valor de 1. A ver, disculpe.
Tomen la captura de pantalla y ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios, yo quisiera hacer una pregunta. Quiero saber si se ha entendido o si tienen alguna duda con respecto a este punto antes de empezar con los ejercicios. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Profesor, ¿puedo volver a explicar el ejemplo 1? Es que al multiplicar dos tipos 17 y ¿por qué tiene que multiplicar? A ver, mire. A ver, voy a responder a la señorita Carolina, ¿ya? Si está en radianes, ¿tenemos que pasarlo a grados sexagesimales? No, no necesariamente. No. Si a usted le es dificultoso, páselo a sexagesimales, pero no es necesario. Mire, vamos a ver a explicar acá, como me pregunta el joven, esta parte de aquí, ¿no? ¿De dónde salió 17 pitercios? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Mire, esto véalo así. Yo a este ángulo yo sé que es mayor a una vuelta. No es menor, es mayor a una vuelta. Entonces lo voy a descomponer. ¿Cómo lo descompongo yo? Lo que yo voy a hacer es así. Secante y acá. Este 103 lo voy a escribir de esta manera, así. Usted puede dividirlo, ¿ya? Pero el 103 lo puedo escribir así, como 102 pi más pi sobre 3. Siempre buscando un múltiplo de 3 acá. Siempre buscando un múltiplo de 3. 2 más 1 es 3 y este tipo es un múltiplo de 3. Entonces, este de acá sería secante y acá sería el sobre 3. 102 sobre 3, eso es, ¿cuánto? Eso sería 34. 34 pi más el valor de pi tercios. ¿Está bien? Ahora, este 34 lo puedes escribir así. 2 pi multiplicado por 17 más pi tercios. Listo. Ahí está la expresión. Si usted desea, eliminas este tipo y te quedas con el resto, ¿no? Eso es lo que dice el método, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Quedaría así. Quedaría así. Ya. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos de dónde salió ese 34? Ahora, si en caso de que usted tenga una dificultad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como yo quiero un número de vueltas, por lo general debe dividirse entre 360 o entre 2pi para encontrar el valor, ¿no? Una manera de hacer esto, por ejemplo, el 2225, este de aquí, uno puede hacer esto, 2205 grados sexagesimales. Lo que usted debería hacer es dividir este tipo entre 360, ¿sí? En grados sexagesimales se vería así, ¿ya? Y comenzar a dividir acá. Por ejemplo, ¿cuánto saldría este tipo de aquí? A ver, ¿qué valor le debo colocar a este tipo? 6, si no me equivoco, debe ser 6. 6, 0, acá sería 0, 18, va 1, 19. No, es mucho. 7 debe ser. A ver, 7 por 3, 21, no, 6, 18. Ah, no, es 36. ¿Qué estoy haciendo yo? A ver, vamos a ver un ratito, disculpe. Acá es 36. Está mal para multiplicar. Va de 36, va 3, 18, 201. ¿Sí? Ahí está. Y acá me queda 45. ¿No? Ahí está. Es por eso que este ángulo se descompone así. El ángulo de 2205 se descompone como 360 por 6 más 45. Ahora, ¿quieres dividir esto? Ya no hacer así, lo puedes hacer así también. Mira, si tú quieres dividir este tipo,
Tal vez tú dices, es muy complicado hacer lo que el profesor hizo, puede hacer esto. Lo tienes que dividir entre quién. A ver, esto de acá lo voy a escribir así, ¿ya? Este de acá lo puedes escribir así. Muy bien. Lo debes dividir entre 2pi. Pero 2pi lo puedo escribir así, como 6 pi tercios. Y lo divido entre él. ¿Qué valor multiplicado me da acá? Acá le voy a colocar 1. Acá sería, a ver, acá sería 17. 17. Por este tipo sería pi tercios. 6 por 7, 56. No, acá sería... para que me salga acá, este de aquí. Se me aproxime. No es 17. ¿No? Sería 40. Ah, sí, también 17. 17, 17. 7 por 2, 42. Acá sería 102 tercios. Simplificas y acá te sale pi tercios. Entonces, 103 pi tercios es igual 2pi multiplicado por 17 más pi tercios. Ahí está. Lo puedo ver así también, como dividiendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Está claro? Listo. Vamos a ir a los ejercicios. Problema número 6. Problema 6 me dice así, ¿ya? Rápidamente, disculpen la expresión. Me dicen, si t es este valor, donde θ está entre 0 y pi medios, determine el producto entre el mínimo y el máximo valor que toma t. Dato número 1, el t es este valor. Entonces lo que voy a hacer es descomponer este arco de aquí. 145 pi medios lo puedo descomponer de esta manera. Como 72 pi más pi medios más θ. 2 por 72, eso es 144. Más 1, 145 pi medios. Ahora uso el método de reducción. Este de acá lo elimino por ser número de vueltas. Entonces me voy a quedar así. 7 más coseno de pi medios más θ. Ahora uso el criterio para ángulos menores a una vuelta. Este arco, pi medios más θ, este tipo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, coseno es negativo. Entonces le aplico la reducción y eso sería igual a 7 más y menos sería menos. Como es pi medios, en lugar de la razón, la corrazón de coseno, seno, y me quedo con el ángulo de θ. Quiero hallar el valor máximo y mínimo. Para eso uso esta desigualdad. Y digo así, ¿cómo el valor de θ varía entre 0 y pi medios, entonces, ¿qué cosa tengo? Que el seno de θ varía entre 0 y 1. Si el seno de θ varía entre 0 y 1, ¿ahora qué voy a hacer? Le voy a multiplicar por menos. Si le multiplico por menos 1, me va a quedar acá menos 1, menor o igual que menos seno de θ, menor o igual que 0. Ahora le voy a sumar 7. Si lo sumo 7, 7 a este tipo le sale 6. A este tipo le sumo 7, quedaría acá. A ver, acá le voy a hacer acá. A este tipo llego acá. De aquí para acá, lo que yo hice es multiplicarle por menos 1. De aquí para acá, lo que yo hice es sumarle 7. Listo. ¿Quién es este tipo de acá? Este tipo es el valor de t. El t está comprendido entre este valor, que es 6, y este valor que vendría a ser 7. Así, el menor valor que toma t, eso es 6, y el mayor valor que toma t sería 7. ¿Qué me piden a mí? El producto de estos dos. ¿Cuánto vale el producto? 6 por 7 sería 42. Alternativa, la letra C. ¿Ya? Esa sería la alternativa de ese problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá por el problema número 6?
¿Está claro? Vamos a pasar ahora al problema número 7. El problema número 7 me dice lo siguiente. Voy a borrar. Problema 7. El problema 7 me dice así. Dice así. En un terreno con forma de un triángulo acutángulo ABC está en venta y las propuestas para comprar en miles de soles son las siguientes. La primera propuesta. La primera propuesta es este valor. En primer lugar, ¿qué se cumple en un triángulo cualesquiera? En un triángulo cualquiera se cumple lo siguiente, que la suma de los tres angulitos, es decir, A más B más C, tiene que ser igual a 180 grados sexagesimales. Entonces yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Este tipo a qué es igual? ¿Sí o no que este tipo de aquí, A más 2B más C, este tipo que está aquí es 180 más B? Él es 180 más B. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que este tipo que está acá va a ser igual a decir 100 por el seno. 180 menos 90, 90 más B. Ahora aplíquele la reducción y decimos así. Si 90 más B, ese se encuentra en el segundo cuadrante. La forma de ese ángulo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, seno es positivo. Ahora apliquemos el método de reducción. Acá la propuesta número 1 sería 100. Signo positivo quedaría 100. En lugar de la razón, por razón. Con razón de seno, coseno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de 90. Segunda propuesta. La segunda propuesta es 100 coseno A más C más 180. ¿Eso a qué es igual? Muy bien. Claramente usted puede observar que el valor de A más C, ¿cuánto valdría ser ese tipo? Si A más B más C es 180, entonces A más C sería 180 menos B. Muy bien, ese sería 180 menos B. Si a este tipo lo reemplazas aquí, por ejemplo, si lo reemplazamos aquí, nada más, ¿a qué va a ser igual todo esto? Este debe ser 180 más 180, 360 menos B. Entonces, este sería 100 por coseno de 360 menos B. Ahora apliquemos la reducción. 360 menos B, la forma de este ángulo está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es coseno? Coseno es positivo. ¿Listo? Entonces, aplicamos el método y me quedaría que la propuesta 2 es 100. Como es 360, se mantiene la misma razón, coseno de B. Tercera propuesta. La tercera propuesta es 100 tangente de A más C menos 90. Gracias a Dios, ya sé cuánto vale A más C. A más C es 180 menos B. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que este tipo es equivalente a decir 100 por la tangente. Si él es 180 menos beta, 180 menos 90 sería 90, y acá me quedaría B. Listo. Por ángulos complementarios, la propuesta 3 sería 100 con razón de tangente, cotangente. Complemento de este ángulo, B. ¿Qué es lo que me piden a mí? Me piden hallar el promedio de las propuestas. ¿Cuál es el promedio de estas tres propuestas? Usted debe saber que el promedio de tres numeritos, ¿cuántos serían? El promedio de tres numeritos sería así. El promedio, acá voy a colocar el promedio de tres números, A, B y C, es la suma de ellos dividido entre ¿cuánto? ¿Entre 2 o entre 3? Si quiero hallar el promedio, esta suma tiene que ser dividida entre 3. Listo. Entonces yo digo, sea P miles el promedio de la propuesta. Entonces P es la suma de las tres propuestas. La propuesta 1, la propuesta 2
la propuesta 3 dividido entre 3. ¿Esto a qué es igual? Si usted opera acá, acá sería, factoriza 100 y quedaría 2 coseno de b más cotangente de b sobre 3. Pero gracias a Dios, este tipo de acá, es lo mismo que está aquí, por datos del problema. Entonces, reemplace acá. Acá sería 100 por 3 sobre 3 y claramente que él vale 100. Por lo tanto, el promedio sería de 100.000 soles y la alternativa sería la letra B. La letra B, ¿sí? Puede tomar la captura de pantalla y les voy a mostrar el problema número 8. Antes de finalizar. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, no? Profe, ¿por qué le agregó 3 ceros, profe? Ah, porque es que la cosa es que el P está en 1000. Este sería así, pues. Este sería, acá dice CAP miles de soles. Entonces, este de acá es 100 miles de soles, ¿no? Ya está. Entonces, traducido a numeritos, este es 100.000 soles, ¿no? Listo. Buena observación. Me había olvidado de eso. Listo. Última pregunta es este de acá. Problema número 8. Bueno. Acá la idea es descomponer los numeritos, ya que son ángulos mayores a una vuelta, ¿ya? Lo descompones de esta manera. Ahí está. Este 3630, eso es 360 por 10 más 30. Aquí factorizas el signo negativo, pi menos x menos y. Y aquí, 7 pi tercios, eso es 2 pi más pi tercios. En la parte de abajo, 15 pi cuartos, eso es 4 pi menos pi cuartos. Este tipo de acá, factorizando el valor de y, quedaría de esta manera. Y este tipo sería así. Luego aplicas la reducción. Por ejemplo, mire. En el primerito, eliminas el número de vueltas. Le voy a pedir un minuto de su tiempo, ¿sí? Por favor. Eliminas acá y te quedas con el seno de 30. De acá, usted aplica el método de reducción. Este arco pi menos algo, este está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, tangente es negativo. Eso quiere decir que este tipo es menos tangente de x menos y. Aquí, aplicas la reducción, eliminas el número de vueltas y te quedas con seno de pi tercios. Aquí, le aplicas el método de reducción, eliminas el número de vueltas y te quedas con coseno de pi cuartos. En esta parte de acá, este ángulo le aplicas el método de reducción para ángulos mayores de una vuelta, eliminas este 2pi y te quedas con tangente de x menos y. Aquí, pi más algo, esto está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo. Entonces, aplicando la reducción, esto sería menos coseno de pi tercios. Muy bien, ahora vamos a simplificar. Este negativo que está aquí se cancela con este negativo. Esta tangente de acá se cancela con él. Esto de acá me quedaría así nada más. Este de acá quedaría de esta manera. Así. Acá sería seno de 30. Seno de 30. Por seno de pi tercios. Coseno de menos pi cuartos por ley de signos, eso es coseno de pi cuartos. Este tipo, coseno de pi tercios. ¿Esto a qué es igual? Seno de 30, un medio. Coseno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi cuartos, 1 sobre raíz de 2. Coseno de pi tercios, un medio. Cancelas un medio aquí. Producto por extremos, eso sería raíz de 6 sobre 2. Y la alternativa sería la letra E. Pueden tomar la captura de pantalla a este punto. Les voy a colocar el problema propuesto. Las disculpas del caso por la rapidez de este último problema. Profe, una Dígame. última pregunta. La parte de coseno 15 pi sobre 4, ¿cómo la hallo, profe? Sí, ya no termino esta ¿Coseno recta. de cuál? Coseno de 15 pi sobre 4. ¿Cómo Ah, sale ya. 4 pi? Ah, ya. Es que lo que pasa es que este tipo es así, pues mire. Este es división por defecto.
¿Ya? Este es 15 pi cuarto, ¿no? Ya, yo voy a buscar un múltiplo de 4. Claramente, el múltiplo de 4 más cercano es 16. Este 15 lo puedo escribir así. ¿Está bien? Este de acá sería coseno, él sería 4 pi, y acá sería pi cuarto. Ahí está. Ok. Muy bien, los problemas propuestos y con eso vamos a finalizar. Las disculpas, nuevamente reitero, las disculpas del caso. El problema 1, la E, la 2, la E, la 3, la B, 4D, 5A, 6C. A todos ustedes se les invita al aula de la consulta académica, si es que tienen tiempo, para poder preguntar por los problemas propuestos por los problemas propuestos y por los problemas de clases que no se logró hacer, como la número 4 y la número 5, si tienen alguna duda más. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención y su comprensión. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Muchas gracias por la clase. Bendiciones a todos ustedes. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. luego, Cuídese de profesor. igual manera. Cuídese, Hasta luego, cuídese mucho. profesor. Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias. luego, profesor, gracias. Hasta luego. Jóvenes.